La nave mercante Starwind avanzaba lentamente por el oscuro espacio entre dos sistemas estelares. La capitana Zerit permanecía en el puente, observando las estrellas a través de la pantalla principal. Era mayor para ser una Caterion. Su piel azul mostraba las líneas plateadas propias de la edad. Sus grandes ojos reflejaban las suaves luces de los paneles de control que la rodeaban. La Starwind no era una nave grande. Transportaba mercancías de un planeta a otro, nada más. La tripulación de 12 Cater llevaba años haciendo el mismo viaje sin problemas. Llevaban cristales raros del mundo minero Keeper y datos científicos destinados a las estaciones de investigación en los mundos centrales. Zarat se sentía en paz como siempre en el espacio profundo. Su gente era telépata y el silencioso vacío del espacio se sentía como una dulce canción en su mente. Los catteranos nunca habían sido guerreros. Creían en el comercio, en la comunicación, en encontrar formas pacíficas de resolver problemas. Su nave tenía escudos básicos, pero no armas. Nunca las habían necesitado. Dot. El oficial de navegación levantó la vista de su puesto. Su joven rostro reflejaba preocupación. Capitán, capto algo en los sensores de largo alcance. Varias naves se mueven rápidamente en nuestra dirección. Zarat se acercó a su puesto. La pantalla del sensor mostraba 5 puntos rojos que se dirigían hacia ellos como animales de caza. Sintió un miedo gélido en el estómago. ¿Puede identificarlos? Los dedos de Velar se movieron rápidamente sobre sus controles. Su rostro palideció. Naves cazadoras Borg, capitán. Vienen directos hacia nosotros. El puente quedó en silencio. Todos los catteranos de la galaxia sabían de los Borg. Eran criaturas reptiles que vivían de saquear y matar. No tenían piedad de nadie, ni siquiera de los niños. Sus naves eran rápidas y letales, construidas con un solo propósito: cazar y destruir. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó Zarit, intentando mantener la voz firme. 8 minutos, capitán. Zarit cerró los ojos y se acercó con la mente, sintiendo el miedo de su tripulación. Todos sabían lo que significaba. La Starwind no podía superar en velocidad a las naves de caza Borgak. No podían luchar contra ellas. Solo podían esperar un milagro. Envíen una señal de socorro en todas las frecuencias, ordenó. Avisen a cualquiera que pueda oírnos que necesitamos ayuda. La oficial de comunicaciones, una joven llamada Tra, comenzó a transmitir su llamada de auxilio. Pero todos sabían que era inútil. Estaban en zona neutral, lejos de las principales rutas marítimas. Nadie los oiría a tiempo. Las naves Borgex aparecieron en la pantalla principal como flechas oscuras que surcaban el espacio. Eran más pequeñas que la Starwind, pero mucho más rápidas y estaban repletas de armas. Cada nave parecía construida para matar. Con bordes afilados y brillantes luces rojas, las 500 naves se desplegaron en círculo alrededor de la Starwind. Se movían como una manada de lobos, cada una tomando una posición para hacer imposible la huida. La nave mercante estaba completamente rodeada. Una voz áspera llenó el puente cuando el comandante Borgat abrió un canal de comunicación. La traducción universal hizo que sus palabras fueran comprensibles, pero no pudo ocultar la crueldad de su tono. Nave Cateran, aquí el comandante Scar de la flota de caza Borg. Están rodeados e indefensos. Entreguen su cargamento y prepárense para el abordaje. Zarit dio un paso adelante, con las manos ligeramente temblorosas. Comandante Scar, somos comerciantes pacíficos. Solo transportamos mercancías y datos científicos. Por favor, déjenos ir. Una risa terrible resonó por los altavoces. Pacífica. Eso los hace débiles, no inocentes. Sus cristales comprarán muchas armas. Sus datos se venderán al mejor postor, y su nave será una excelente adición a mi flota. La capitana sintió el terror de su tripulación a través de su conexión mental. El joven faraón lloraba en silencio en su puesto. Tar apretaba el control con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Los demás miembros de la tripulación se quedaron paralizados, sabiendo que estaban a punto de morir. Tienen 10 minutos para desactivar sus escudos y prepararse para el abordaje, continuó Skarex. Si se resisten, los destruiremos pieza por pieza. Es su decisión, capitán. El canal de comunicación se cerró, dejando el puente en un silencio terrible. Zarit miró a su tripulación. Eran buenas personas, traidores honestos que jamás habían escuchado a nadie. No merecían este destino. El capitán Beltar susurró. ¿Qué hacemos? Zarit no tenía respuesta.
Los escudos de la Starwind no podían protegerlos de 5 naves de caza. Sus motores no eran lo suficientemente rápidos como para escapar. No tenían armas para contraatacar. En 10 minutos, los Borgak los capturarían o los matarían. Pensó en su hija en Katara, su planeta natal, esperando el regreso de su madre de este viaje. Pensó en los jóvenes tripulantes que confiaron en ella para mantenerlos a salvo. Pensó en todos los inocentes que sufrirían si los Borgik conseguían acceder a los datos científicos que transportaban. Sigan transmitiendo la señal de socorro, dijo en voz baja. Y prepárense para el abordaje. Tal vez si cooperamos, algunos sobrevivan. Pero incluso mientras lo decía, Zarat sabía que era mentira. El Vorjik no lo hizo. Tomaron prisioneros. Tomaron lo que querían y mataron a todos los demás. En 10 minutos, la Starwind y todos sus ocupantes serían destruidos. Las naves Borgak se acercaron, sus armas brillando con energía letal. En el puente, la tripulación esperaba el final, abrazados y compartiendo su miedo a través de su vínculo telepático. La cuenta regresiva había comenzado y no había escapatoria. Afuera, las estrellas observaban en silencio como los depredadores se preparaban para reclamar a su presa. La pacífica nave mercante flotaba indefensa en el espacio, rodeada de muerte. La caza estaba a punto de terminar, y todos sabían quién ganaría. 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos. El final se acercaba y nadie podía detenerlo. Quedaban 6 minutos de cuenta regresiva. Las naves Borg mantenían sus posiciones alrededor de la Starwind como tiburones hambrientos. Sus armas estaban cargadas y listas para disparar. El comandante Skarrik estaba sentado en su silla de mando, disfrutando del miedo que percibía desde la nave Catherine. La capitana Zarat permanecía de pie en su puente, observando las naves enemigas en la pantalla principal. Su tripulación se preparaba para lo peor. Algunos lloraban. Otros permanecían juntos, tomados de la mano y compartiendo sus últimos pensamientos a través de su vínculo telepático. La señal de socorro seguía transmitiéndose, pero nadie esperaba una respuesta. Entonces ocurrió algo imposible. El punto espacio se retorció y dobló cerca del viento estelar. Un destello brillante apareció, y de repente, una nueva nave descendió del hiperespacio justo entre los cazadores Borgak y su presa. La nave era elegante y gris, aproximadamente la mitad del tamaño del viento estelar, pero de aspecto mucho más sólido. Extrañas marcas estaban pintadas en su casco, y tenía armas que ninguno de ellos había visto antes en el puente Caterion. Velar miró sus sensores en estado de shock. «Capitán, es una sola nave». Nunca había visto este diseño antes. Zarit sintió una pequeña chispa de esperanza. ¿Puede identificar la especie? La nave está transmitiendo un código de identificación, dijo Tira desde su estación de comunicaciones. Dice ... Tuman. La palabra no significaba nada para la mayoría de la tripulación. Los humanos eran nuevos en la galaxia y pocos extraterrestres se habían topado con uno. Provenían de un pequeño planeta llamado Tierra, en algún lugar del borde exterior. La mayoría de las especies los consideraban primitivos e insignificantes. La nueva nave, llamada Liberty's Edge, según su transpondedor, comenzó a transmitir en todas las frecuencias. Una voz masculina habló en tono claro y tranquilo. Soy el capitán Jake Morrison de la nave humana Liberty's Edge. Ordeno a todas las naves Borg que se retiren inmediatamente y abandonen este sistema. Tienen 30 segundos para obedecer. En la nave de mando Borg, Scar estalló en una carcajada cruel. Su rostro reptil se contorsionó con diversión. Un humano. Una nave humana cree que puede desafiar a toda mi flota. Abrió el canal a sus otras naves. Continúen la cuenta regresiva. Nos ocuparemos de este pasado después de que terminemos con los Caterans. Pero el capitán humano no había terminado de hablar. Sé quién eres, Scar. Llevo 3 semanas rastreando a tu manada. Destruiste la nave de transporte civil Nueva Esperanza cerca del sistema Centuri. Murieron 47 inocentes, incluyendo 12 niños. La risa cesó. Sustos. Los ojos amarillos se entrecerraron. ¿Cómo supo este humano de esa incursión? Había ocurrido lejos de aquí, en un sector completamente diferente. También asaltaste el convoy de suministros médicos con destino a los campos de refugiados en Vega 7. Morrison continuó. Esos suministros estaban destinados a ayudar a niños enfermos. En cambio, los vendiste a piratas y dejaste que esos niños sufrieran. El comandante Scar sintió algo que no había experimentado en años.
Incertidumbre. Este humano sabía demasiado. ¿Quién eres? Gruñó por el canal de comunicación. Soy alguien a quien no le gustan los abusones, respondió Morrison. Y has acosado a tu última víctima. Esto termina ahora. La incertidumbre de Scar se convirtió en rabia. Son una nave contra 5. Debes estar loco. Tal vez, dijo Morrison. Pero también tengo razón, y a veces eso es suficiente. La nave humana comenzó a moverse hacia la formación Borg. No cargó como un berserker ni intentó huir. En cambio, se movió con cuidadosa precisión, como un cazador acechando a su presa. El filo de la libertad era más pequeño que cualquiera de las naves Borg, pero algo en su forma de moverse lo hacía parecer peligroso. Señor, gritó uno de los oficiales de Scar. ¿Deberíamos abortar la misión? Este humano podría estar pidiendo refuerzos. No. Scar golpeó su silla de mando con el puño. No huimos de una nave primitiva. Los cazadores 3 y 5 se separan de la formación. Destruyan a ese humano rápidamente para que podamos volver al trabajo. 2 de las naves Borg se separaron del círculo que rodeaba al Starwind. Cada una era el doble del tamaño del filo de la libertad y estaban cubiertas de cañones de plasma. Sus comandantes ya estaban planeando cómo dividirían el honor de matar al insensato humano. Nave humana, llamó el comandante del cazador 3. Cometieron un error al venir aquí. Prepárense para morir. He cometido muchos errores en mi vida, respondió Morrison. Pero este no es uno de ellos. Las 2 naves Borg abrieron fuego al mismo tiempo. Rayos de plasma verde brillante atravesaron el espacio. Hacia la nave humana. Los Caterans observaron horrorizados, esperando ver el filo de la libertad destruido al instante. En cambio, algo asombroso ocurrió. La nave humana parecía bailar entre los rayos de plasma. Se movía de maneras que deberían haber sido imposibles, girando y rodando por el espacio como si estuviera viva. Ni un solo disparo la alcanzó. ¿Qué clase de piloto es este?, susurró Velar. El capitán Zarat observó fascinado cómo la nave humana continuaba su danza imposible. No lo sé, pero nos está ganando tiempo. Sigan transmitiendo nuestra señal de socorro. Quizás llegue ayuda. El filo de la libertad terminó sus maniobras evasivas y cambió de dirección repentinamente. En lugar de huir, cargó directamente contra Hunter 3. El comandante Borg apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la nave humana abriera fuego, pero no eran rayos de plasma ni rayos de energía. Las armas humanas disparaban proyectiles de metal sólido a una velocidad increíble. Las simples balas de metal atravesaron los escudos Borgax como si fueran de papel. El casco del Hunter 3 se agrietó y se partió, expulsando atmósfera y cuerpos al espacio. ¡Imposible! Scar gritó. Nuestros escudos pueden detener cualquier arma de energía. Menos mal que no estoy usando armas de energía. Morrison dijo con calma. El Hunter 5 intentó ponerse detrás de la nave humana, pero Morrison ya había predicho este movimiento. El borde del Liberty giró y volvió a disparar. Más balas metálicas. Atravesaron el casco Borgak, destruyendo armas y motores. El Hunter 5 comenzó a flotar indefenso, con su tripulación gritando de pánico. En menos de 2 minutos, el humano había inutilizado 2 naves que deberían haberlo destruido fácilmente. Las 3 naves Borg restantes mantuvieron sus posiciones, repentinamente inseguras. «Esto no cambia nada», gritó Scar, aunque su voz temblaba por la duda. «Seguimos siendo más numerosos». «Los números no importan si no saben cómo usarlos», respondió Morrison. «Última oportunidad. Scar. Vete ahora, o te mostraré lo que los humanos les hacen a las criaturas que lastiman a personas inocentes». En el Starwind, la tripulación del Caterion observaba con asombro. Este único humano había aparecido de la nada y luchaba contra 5 naves enemigas sin miedo. La capitana Zarat sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. La cuenta regresiva aún marcaba 3 minutos restantes, pero de repente eso pareció una eternidad. El humano llamado Jake Morrison lo había cambiado todo. La presa se había convertido en el depredador, y los cazadores ahora eran los cazados. El comandante Scarrick contempló los restos de sus 2 naves de caza. La Hunter 3 estaba completamente destruida, su tripulación muerta en el frío vacío del espacio. La Hunter 5 flotaba a la deriva, impotente, con los motores en silencio y las armas fuera de servicio.
Todo este daño había sido causado por una sola nave humana en menos de 2 minutos. Señor, dijo su oficial de armas con nerviosismo. Quizás deberíamos retirarnos. Este humano lucha como nunca antes. No. La mano con garras de Scar se aferró a su silla de mando. Somos Vorgok. No huimos de ninguna nave enemiga. Todos los cazadores restantes atacan la formación 7, rodean al humano y lo destruyen. Las 3 naves Vorgak restantes se mueven para rodear el borde del Liberty. Se despliegan en una formación triangular. Cada nave cubre a las demás mientras se acercan. Esta era una táctica probada que había destruido a muchos enemigos antes. El capitán Jake Morrison observaba el movimiento de las naves enemigas en su pantalla táctica. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era aguda y concentrada. Había estado estudiando las tácticas Vorgak durante semanas, aprendiendo sus patrones y debilidades. Esta formación era exactamente lo que esperaba. Computadora, analiza los patrones de movimiento del enemigo, le dijo a la inteligencia artificial de su nave. Análisis completo, capitán, respondió la IA con una suave voz femenina. La formación enemiga sigue la sección 4 del manual táctico Borg estándar. Se calcularon los vectores de ataque previstos. Morrison sonrió con tristeza. A veces ser predecible es peor que ser débil. El borde de la Libertad cambió de rumbo repentinamente. Se lanzó hacia el mayor fragmento de escombros del Cazador 3. Las naves Vorgex dispararon. Hay cañones de plasma, pero la nave humana ya se movía en un patrón imposible. Giró y rodó, usando los restos como cobertura mientras esquivaba las explosiones de energía. Está usando nuestra propia nave destruida contra nosotros. El comandante del Cazador 2 gritó por el canal de comunicación. Entonces, atraviesen los escombros, ordenó Skarex. Destruyan todo en esa zona. Las naves Vorgak lanzaron fuego contra el campo de escombros. Trozos de metal y maquinaria explotaron en brillantes destellos. Los rayos de plasma iluminaron la oscuridad del espacio como fuegos artificiales mortales. Pero cuando la luz se desvaneció, el borde de la Libertad había desaparecido. ¿A dónde se ha ido?, preguntó Scar. No lo sé, señor, respondió su oficial de sensores. Simplemente desapareció de nuestras pantallas. En el Starwind, la capitana Zarat y su tripulación observaban con asombro. La nave humana también había desaparecido por completo de sus sensores. Era como si nunca hubiera existido. ¿Cómo es posible?, preguntó Tar. No lo sé, respondió Zarat. Pero empiezo a pensar que no entendemos nada a los humanos. De repente, la del Liberty. DG apareció justo detrás del Cazador 4. La nave humana. De alguna manera había usado el campo de escombros para ocultar su aproximación. La voz de Morrison llegó por el canal de comunicación, tranquila y... Mortal. Detrás de ti. Antes de que el Cazador 4 pudiera reaccionar, el filo de la Libertad disparó. Sus armas cinéticas. Las balas metálicas atravesaron el blindaje trasero de la nave Borg, dando en el núcleo del motor. El Cazador 4 explotó en una bola de fuego y metal retorcido. ¡Imposible! Skarrik gritó. ¿Cómo llegó allí? Los humanos no siguen las reglas, respondió Morrison. Nosotros hacemos las nuestras. El filo de la Libertad ya se movía de nuevo. Esta vez hacia el Cazador 2, pero el comandante Vorgak había aprendido del error de su camarada muerto. Hizo girar su nave y disparó con todas sus fuerzas contra la nave humana que se acercaba. Esta vez, Morrison hizo algo completamente inesperado. En lugar de esquivar, voló directo hacia el fuego de plasma. Los Catedans jadearon, pensando que el humano se estaba suicidando, pero el borde de la Libertad no explotó. En cambio, pareció absorber las explosiones de energía en su casco. ¿Qué clase de tecnología es esa?, susurró Torov. Dot. El borde de la Libertad emergió del fuego de plasma completamente ileso. Peor aún, ahora se movía aún más rápido que antes. Morrison había usado las armas del enemigo para alimentar los sistemas de su nave. Eso no es posible, dijo Skarrik con la voz temblorosa por la incredulidad. Tecnología humana, respondió Morrison. Convertimos sus fortalezas en nuestras ventajas. El filo de la Libertad abrió fuego contra el Hunter 2, pero esta vez las armas eran diferentes. En lugar de balas metálicas, la nave humana disparó pequeños objetos que parecían moverse solos. Eran misiles teledirigidos, pero a diferencia de cualquier misil que los Vorgak hubieran visto jamás,
El Hunter 2 intentó derribar los proyectiles entrantes, pero eran demasiado rápidos e inteligentes. Los misiles parecían pensar por sí mismos, esquivando el fuego defensivo y golpeando a la nave Borgak en sus puntos más vulnerables. Los sistemas de armas del Hunter 2 explotaron uno a uno, dejándolo indefenso. «Esto es imposible», gritó el comandante del Hunter 2. «Ninguna especie tiene tecnología como esta». «Tienes razón», dijo Morrison. «Ninguna otra especie piensa como los humanos. Vemos cada problema como un rompecabezas por resolver». Ahora solo quedaba la nave de mando de Scar. El comandante Bora miró a su alrededor, a los restos de su flota. 4 naves destruidas o inutilizadas por un solo nave humana. Su tripulación estaba aterrorizada y podía oler su miedo en el aire reciclado de su nave. «¿Qué eres?», preguntó Scarex. Su voz era apenas un susurro. «Soy lo que pasa cuando lastimas a gente inocente», respondió Morrison. «Soy lo que pasa cuando crees que puedes tomar lo que quieras sin consecuencias». El filo de la libertad comenzó a dar vueltas. La nave de Scar como un depredador. La nave humana se movía con una gracia letal, sus armas rastreando cada movimiento de la nave de mando Borg. Morrison ya no solo luchaba. Estaba cazando. «No puedes derrotarnos a todos», dijo Scarrick desesperado. «Hay millones de naves Borg-X en la galaxia. Eres solo un humano». «Tal vez», dijo Morrison. «Pero no estoy solo. Cada especie que has lastimado, cada vida inocente que has tomado, cada niño que has hecho llorar, todos están conmigo ahora. Y estamos cansados de tener miedo de criaturas como tú». El filo de la libertad dejó de dar vueltas y se enfrentó a la nave de mando Borg. Directamente. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces Morrison volvió a hablar, su voz llegando por los canales de comunicación a todas las naves de la zona. «Esto es por la Nueva Esperanza. Esto es por los suministros médicos. Esto es por cada persona inocente a la que han hecho daño». La batalla casi había terminado. Pero la verdadera lección apenas comenzaba. Los Borg habían aprendido que los humanos no eran débiles ni primitivos. Eran algo mucho más peligroso. Eran creativos, decididos y absolutamente reacios a dejar que los matones ganaran. El comandante Scar miró la nave que le quedaba, luego los escombros a su alrededor. Finalmente comprendió a qué se enfrentaba. Esto no era solo un humano. Era la humanidad misma, y estaba furiosa. El comandante Scar miró la destrucción a su alrededor. 4 de sus 500 naves estaban destruidas o flotando indefensas en el espacio. Su propia tripulación estaba aterrorizada y podía oírlo susurrar sobre la retirada. La única nave humana siguió rodeando su nave como una sentencia de muerte a la espera de ser ejecutada. «Señor», dijo su oficial de comunicaciones en voz baja, «estamos recibiendo una señal prioritaria de la flota principal. El almirante Krex quiere saber nuestro estado». Los ojos amarillos de Scarex se entrecerraron. La flota principal de Borgak estaba a solo 2 horas de distancia. Si pudiera sobrevivir tanto tiempo, llegarían refuerzos y destruirían a este humano problemático. Abrió un canal con su comandante de flota. «Almirante Krex, soy Scar. Necesitamos asistencia inmediata. Una sola nave humana ha destruido a la mayor parte de mi grupo de caza». La respuesta llegó llena de incredulidad e ira. «¿Una nave?» «Tenías 5 cazadores». «Scar». «¿Cómo es posible?» «No lo sé, señor. Este humano lucha como nunca antes. Sus armas atraviesan nuestros escudos. Su nave se mueve. Como si estuviera vivo. Y parece saberlo todo sobre nosotros. Mantengan su posición», ordenó el almirante Krax. «Voy a traer a todo el 3er escuadrón de ataque. Le enseñaremos a este humano lo que pasa cuando interfiere en los asuntos de los Borg». Scar cerró el canal y se volvió hacia su tripulación. «Pongan rumbo al sistema exterior. Nos retiramos hasta que lleguen los refuerzos». Pero el capitán Jake Morrison había estado escuchando sus comunicaciones. El filo de la libertad apareció de repente justo delante de la nave Borgak que huía, bloqueando su ruta de escape. «¿Vas a algún sitio, Scar?», preguntó Morrison con calma. «No puedes detenerme, humano. Mi flota viene. Cuando lleguen, morirás lenta y dolorosamente». La risa de Morrison fue fría y peligrosa. «Tu flota». ¿Te refieres al almirante Krex y su 3er escuadrón de ataque? Scarex sintió que se le helaba el estómago.
¿Cómo sabes ese nombre? Porque he estado dentro de tus sistemas informáticos durante los últimos 10 minutos, respondió Morrison. Lo sé todo sobre los movimientos de su flota, sus líneas de suministro, la ubicación de sus bases. ¿De verdad creyeron que podrían esconderse de la inteligencia humana? El comandante Borget miró sus paneles de control con horror. Pequeñas luces parpadeaban por todas partes, mostrando que programas extraños se ejecutaban en sus sistemas. El humano, de alguna manera, había invadido sus redes más seguras sin que lo supieran. «Imposible», susurró Scar. «Nuestro cifrado es indescifrable». «¿Qué otra especie?», dijo Morrison. «Pero los humanos se especializan en romper cosas que no se deben romper. Su almirante está a punto de recibir un mensaje muy interesante». En el Starwind, el capitán Zarat observó el intercambio con creciente asombro. El humano no solo luchaba contra las naves Vorjex. Luchaba contra toda su estructura de mando, volviendo su propia tecnología en su contra. «¿Cómo lo hace?», preguntó. «Empiezo a pensar que los humanos son mucho más avanzados de lo que creíamos», respondió Zarat. «Simplemente lo ocultan mejor que otras especies». La voz de Morrison volvió a sonar por el canal de comunicación, pero esta vez se dirigía a la flota Borgak que se acercaba. Almirante Krex, soy el capitán Jake Morrison. «Tengo un mensaje para usted». La respuesta fue inmediata y furiosa. «Humano, liberará al comandante Skarik inmediatamente o destruiremos todas las naves de este sistema». «No lo creo», dijo Morrison con calma. «Verá, he estado estudiando su flota durante semanas. Sé exactamente cuántas naves tiene, qué armas llevan y dónde son más vulnerables. Y lo que es más importante, sé de su depósito de suministros en Borjek Prime». El canal de comunicación se silenció. La voz del almirante Krex, al volver, era mucho menos segura. «¿Qué quiere?» «Quiero que escuche con mucha atención», respondió Morrison. «Ahora mismo, 3 naves humanas se acercan a su depósito principal de suministros. Llevan suficiente potencia de fuego para convertir toda su base en chatarra flotante. Una sola palabra mía y su gente quedará varada en el espacio sin combustible, comida ni munición». Skarex no podía creer lo que oía. «Estás fanfarroneando. Los humanos no tienen la tecnología para ataques de largo alcance como ese». «¿En serio?», preguntó Morrison. «Computadora, muéstrales qué está pasando en Borg Prime». La pantalla principal de la nave de Skarex mostró de repente una señal de vídeo en vivo desde el espacio cerca del depósito de suministros de Borgak. 3 elegantes naves humanas se acercaban a la enorme estación, con sus armas cargadas y listas para disparar. «Esto es imposible», dijo el almirante Crack con voz temblorosa. «¿Cómo consiguieron que las naves llegaran tan rápido?» «Los hemos estado observando durante meses», respondió Morrison. «Cada incursión, cada ataque, cada vida inocente que han arrebatado. Hemos estado planeando este momento durante mucho tiempo». La señal de vídeo mostró a las naves humanas tomando posiciones alrededor del depósito de suministros de Borgak. Las defensas de la estación se estaban reforzando, pero todos podían ver que estaban muy superados en número. «¿Qué quieren?», preguntó el almirante Krex de nuevo. «Quiero que recuerden este momento», dijo Morrison. «Quiero que recuerden que los humanos no perdonamos, no olvidamos y no dejamos que los abusadores ganen». Morrison hizo algo que sorprendió a todos los que lo escuchaban. Empezó a transmitir en todas las frecuencias, enviando su mensaje a todas las naves, todas las estaciones y todos los mundos habitados en un radio de 100 años luz. Soy el capitán Jake Morrison de la nave humana Liberty Edge. Quiero que cada asaltante, cada esclavista y cada asesino de este sector escuche este mensaje con claridad. La galaxia tiene un nuevo sheriff, y su nombre es humanidad. La transmisión. Continuó, llegando a naves comerciales, naves militares y estaciones civiles a lo largo de docenas de sistemas estelares. Sabemos quiénes son. Sabemos dónde se esconden. Sabemos lo que han hecho, y vamos a por ustedes. En el Starwind. La tripulación de Catherine escuchó con asombro. Nunca antes habían escuchado una transmisión como esta. Ninguna especie había desafiado jamás a los criminales de la galaxia de forma tan directa. De ahora en adelante, Morrison continuó, cualquier ataque contra civiles inocentes será respondido con rapidez y decisión. La justicia humana. Te daremos caza. Te encontraremos y te detendremos. La transmisión terminó, dejando el espacio alrededor del Starwind en completo silencio. El comandante Skarak miró fijamente sus pantallas, comprendiendo finalmente a qué se enfrentaba.
Esta no era solo una nave humana. Este era el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Has cometido un terrible error, dijo Scarrick débilmente. Has comenzado una guerra que no puedes ganar. No, respondió Morrison. He terminado una guerra que ha durado demasiado tiempo. La guerra entre depredadores y presas ha terminado. Ahora hay una tercera opción. El Liberty's Edge se acercó a la nave de mando Borgetta. Sus armas apuntaban al puente. Las últimas palabras de Morrison resonaron por los canales de comunicación con una certeza mortal. Somos esa tercera opción. Somos la humanidad y protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El comandante Scar observó su flota dañada, la nave humana que los había destruido con tanta facilidad y el futuro que se acercaba rápidamente. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Los cazadores se habían convertido en los cazados y la era de la justicia humana había comenzado. El silencio en el espacio era absoluto. La transmisión de Morrison había llegado a todos los rincones del sector, y ahora toda la galaxia escuchaba. El comandante Scar, sentado en su silla de mando dañada, observaba la nave humana que había destruido su flota. Con una facilidad imposible, ¿qué pasa ahora?, preguntó Scarex, con una voz apenas un susurro. Dot. El capitán Jake Morrison estudió al comandante Borg a través de los sensores de su nave. El filo de la libertad podría destruir fácilmente la última nave enemiga de un solo disparo. Sería rápido, limpio y justificado. Pero Morrison tenía algo más en mente. Ahora puedes vivir, dijo Morrison. Dot. Las palabras impactaron a todos los que escuchaban. La capitana Zarat, a bordo del Starwind, no podía creer lo que oía. El humano había derrotado 5 naves de guerra y podía terminar el trabajo fácilmente. ¿Por qué tendría piedad de criaturas como los Borjek? Vivir. Repitió Scar, confundido. ¿Me dejas ir? Te dejo vivir por una razón, respondió Morrison. Serás mi mensajero. Le contarás a cada asaltante, a cada esclavista y a cada asesino de esta galaxia lo que sucedió hoy. Morrison abrió un canal con la flota Borg que se acercaba. Almirante Krex, cancele su ataque. Su comandante saldrá vivo del sistema, pero solo porque yo lo permito. Si quiere que siga así, se dará la vuelta y regresará a casa. La respuesta llegó rápidamente. ¿Qué garantía tenemos de que no nos atacará? Tiene mi palabra, dijo Morrison simplemente. Los humanos cumplen sus promesas. Tanto las buenas como las malas. El almirante Krex pareció considerarlo. Muy bien. Scar regresó a la base inmediatamente. Nos retiramos del sector. El comandante Scar no entendía por qué lo perdonaban. En la cultura Borgetta, los enemigos derrotados siempre eran asesinados. Mostrar piedad se consideraba una debilidad. ¿Por qué?, le preguntó a Morrison. ¿Por qué dejarme vivir? Porque los héroes muertos se convierten en mártires, explicó Morrison. Pero los cobardes vivos se convierten en lecciones. Pasarás el resto de tu vida contándoselo a otros depredadores. ¿Qué pasa cuando atacan a inocentes? El filo de la libertad se alejó de la nave de mando Borjet, dándole espacio para escapar. Pero Morrison no había terminado de hablar. Escucha atentamente, Scar. Cada vez que cuentes esta historia, recordarás algo importante. Tenías 5 naves. Tenías mejores armas. Tenías más experiencia. Pero aún así perdiste contra un humano que se negó a dejar que lastimaras a inocentes. Scar sintió que la vergüenza le quemaba el pecho. Había sido derrotado no por tecnología o números superiores, sino por algo que no podía comprender. El humano había luchado con una determinación que parecía imposible. Vuelve a casa, continuó Morrison. Cuéntale a tu gente lo que aprendiste aquí. Diles que los humanos están observando. Diles que la galaxia ha cambiado. Diles que la era de las presas fáciles ha terminado. La nave Borg dañada comenzó a alejarse del campo de batalla. Sus motores apenas funcionaban y tardarían días en ponerse a salvo. Pero Scar estaba vivo y nunca olvidaría este momento. En el Starwind, la capitana Zarat sintió una mezcla de alivio y asombro. Su tripulación estaba a salvo y habían presenciado algo que cambiaría la galaxia para siempre. Abrió un canal de comunicación con el Liberty's Edge. Capitán Morrison, soy el capitán Zerit del Starwind. ¿Cómo podremos agradecerle? La voz de Morrison era cálida y amigable, completamente diferente del tono frío que había usado con los Borjek. No necesitaba agradecimientos, capitán. Solo hacía lo correcto. Lo que hizo hoy estuvo más que bien,
respondió Zarat. Fue milagroso. ¿Dónde aprendió a luchar así? Los humanos aprenden por necesidad. Morrison dijo, hemos tenido que luchar por todo lo que hemos ganado. Nos hace creativos. La capitana de Caterion pensó en esto. Su gente siempre había sido pacífica, evitando el conflicto siempre que era posible. Pero tal vez había sabiduría en estar dispuesta a luchar por lo que era. Bien. Capitán Morrison, me gustaría invitarlo a visitar nuestro mundo natal. El Consejo de Caterion necesita saber esto. Necesitan comprender de qué son capaces los humanos. Sería un honor, respondió Morrison. Pero primero, tengo que limpiar un poco aquí. La nave de Morrison comenzó a moverse por el campo de escombros, buscando supervivientes de las naves Borgak destruidas. Aunque eran enemigos, buscó a cualquier miembro de la tripulación que pudiera estar vivo. Este acto de misericordia sorprendió a los cateranos incluso más que sus habilidades de combate. ¿Están rescatando a sus enemigos?, preguntó Pra por el canal de comunicación. Rescato a cualquiera que necesite ser rescatado, respondió Morrison. Eso es lo que hacen los humanos. 3 supervivientes Borg fueron encontrados flotando en cápsulas de escape. Morrison los subió a bordo. Su nave les brindó tratamiento médico y luego los envió de vuelta a su flota. Al igual que Scar, llevarían la historia de lo que había sucedido aquí. Durante los días siguientes, la historia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Las naves mercantes llevaban la noticia de un sistema a otro. Las redes de comunicación vibraban con informes del humano que había derrotado a toda una manada de cazadores Borgak. Los detalles aumentaban con cada relato, pero el mensaje central seguía siendo el mismo. La humanidad había llegado, y no debía ser subestimada. En la estación criminal de Puerto Estrago, piratas y asaltantes se reunieron para escuchar la historia. Al principio se rieron, pensando que era solo otro cuento chino. Pero cuando llegó el propio comandante Scar, destrozado y humillado, empezaron a creer. Una nave humana, les dijo Skarex con voz temblorosa. Un humano destruyó toda mi flota. Lo sabía todo sobre nosotros. Volvió nuestras propias armas contra nosotros. Luchó como si hubiera nacido para ello. Los criminales escuchaban con creciente miedo. Si los humanos pudieron hacerle esto a los poderosos Borg, ¿qué harían con depredadores más pequeños? Mientras tanto, en los pacíficos mundos de la galaxia, la historia dio esperanza a quienes habían vivido con miedo. El Consejo Caterano invitó formalmente a la humanidad a unirse a la Asociación Galáctica de Comercio. Otras especies comenzaron a contactar, deseando aprender más sobre estos recién llegados que lo habían cambiado todo. El capitán Jake Morrison regresó a la Tierra para presentar su informe. Pero no se quedó mucho tiempo. En cuestión de semanas, estaba de vuelta en el espacio patrullando las rutas comerciales y dando caza a los invasores. Ya no estaba solo. Otras naves humanas se le habían unido. Cada una tripulada por voluntarios que querían hacer de la galaxia un lugar más seguro. Las llamadas de socorro comenzaron a cambiar. En lugar de súplicas generales de ayuda, ahora incluían una petición específica. Por favor, avísenles a los humanos. Porque se había corrido la voz de que si los humanos se enteraban de que había gente inocente en apuros, acudirían. Lucharían y ganarían. El comandante Scar cumplió su palabra. Contó la historia una y otra vez, recordando cada vez el momento en que se dio cuenta de que se enfrentaba a algo completamente nuevo. La galaxia tenía depredadores y presas, pero ahora tenía algo más. Protectores. La leyenda del capitán Jake Morrison y el filo de la libertad se convirtió en el primer capítulo del ascenso de la humanidad a la prominencia galáctica. No mediante la conquista ni la dominación, sino mediante un compromiso inquebrantable de interponerse entre los inocentes y quienes quisieran hacerles daño. Un punto en la vasta oscuridad del espacio. Los monstruos ahora miraban por encima del hombro, sabiendo que en algún lugar una nave humana podría estar observando. Y por primera vez en la historia galáctica, los inocentes podían dormir tranquilos, sabiendo que ya no estaban solos. La era de la justicia humana había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.